estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con las clases en nuestra aula virtual Rosalina. Bien, mira, quería yo tocar un tema muy importante como una previa a la resolución del cuaderno de trabajo de matemática. Porque en el cuaderno ya te vienen problemas propuestos ya. Entonces es necesario tener la teoría. Entonces, en esta ocasión yo voy a ocuparme de esa parte de la teoría para que ustedes puedan, sin ningún problema, ¿no?, tener una noción y resolver los problemas que están en los cuadernos de trabajo, que ya lo tienen. Muy bien, chicos, empezamos entonces. El tema de hoy día, razones trigonométricas de un ángulo agudo. Pero antes de llegar netamente a este tema de razones trigonométricas, tenemos que tener alguna noción. Por ejemplo, nociones de qué cosa. Uno, ¿de qué cosa es una razón? ¿Qué es una razón, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice? Este término hemos escuchado hablar ya en otros temas de la matemática, por ejemplo, en aritmética, o es más, en progresión, razón aritmética, razón geométrica. Entonces, la razón es una comparación de dos números, pero para nuestro caso, a través de la división de dos números. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿no? Ahí es el triángulo. Entonces, yo le voy a asignar valores a sus lados. Lado A, lado B, lado C. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas razones yo puedo formar con estos lados de este triángulo? Sabiendo de que una razón es una comparación a través de la división de dos valores. A ver, ¿cuáles podrían ser? ¿Me pueden decir? Ajá, muy bien. A ver, una de ellas, ¿cuál sería? Perfecto, ¿no? Ajá, vamos a ver. ¿Cuál sería? Muy bien. A sobre B. Esta es una razón. ¿Será la única? ¿Hay más? Claro. Por ejemplo, otra sería esta, ¿no? A sobre C. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿habrá alguna más? ¿Unita más? A ver, ¿quién da más? También puede ser B sobre A, no hay ningún problema. B sobre A. Otro, ¿cuál podría ser? También correcto. B sobre C, perfecto, muy bien. B sobre C. ¿Habrá alguna más? ¿Ya se han dado cuenta, sí o no? Ajá, muy bien, sería C sobre A. C sobre A. Y finalmente, ¿cuál es la otra, chicos? Muy bien, C sobre B. Correcto. ¿Habrá más? A ver, ¿habrá más? ¿Cuántas tenemos entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, son 6 razones que nosotros hemos formado con estos tres lados de este triángulo. Entonces, más o menos de eso se trata nuestro tema. Vamos a tener 6 razones. Pero antes de hablar de razones trigonométricas, tenemos que ver qué cosa es un ángulo agudo. A ver, ¿quién me dice? Ajá, parece que ya tengo ideas. Muy bien. ¿Qué es un ángulo agudo? A ver, un poco de geometría tenemos que recordar acá. Ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Muy bien, rápidamente. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. Efectivamente. Entonces, si nuestro ángulo es θ, ¿no?, este ángulo θ va a ser mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos dos conceptos previos para poder ingresar a este tema apasionante de las razones trigonométricas. Muy bien. Otra muy importante es la siguiente. Voy a tomar nota. Entonces, el otro concepto fundamental, ¿saben cuál es, chicos? El triángulo rectángulo. ¿Ya? El triángulo rectángulo. Si bien es cierto de que tenemos 6 razones que hemos formado con ese triángulo,
las razones trigonométricas solamente se cumplen o lo podemos obtener en un triángulo rectángulo. ¿Me entienden? En un triángulo rectángulo. Entonces vamos a nosotros recordar qué cosa es el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Por ejemplo, ¿qué característica tiene un triángulo rectángulo? A ver, ¿quién me dice? A ver. Muy bien, el triángulo rectángulo obviamente tiene ¿qué cosa? Un ángulo recto. Muy bien, vamos a poner acá. Sea el triángulo rectángulo ABC. Y aquí ya lo tengo hecho ya para ganar tiempo. Aquí está el triángulo rectángulo ABC. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, y esto quiero indicarles también lo siguiente, generalmente el vértice que está en el medio es el ángulo recto. La A puede estar por acá, la B es el ángulo recto y la C. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en el triángulo rectángulo? Obviamente, primero, el ángulo recto. Otro. Estos lados tienen un nombre especial. Un nombre especial. Y siempre también hemos dicho de que a vértice, en este caso el vértice A, se opone un lado A, pero en minúscula. A este vértice C se opone el lado C en minúscula, en este caso a este ángulo recto se opone el lado B minúscula. Pero ya en el triángulo rectángulo tienen nombres específicos, tanto este lado como este lado. A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien se recuerda? Correcto. ¿Qué se llama? Cateto. Estos son los catetos. Cateto. ¿Sí? Y esta también viene a ser el cateto. Si tenemos dos catetos, entonces esta parte, ¿cómo se llama? Efectivamente, hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos dentro de un triángulo rectángulo? Miren, esto es 90 grados. Y ustedes saben de que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es ¿cuánto? Muy bien, 180 grados. Entonces, si ya tenemos un ángulo recto que mide 90, estos ángulos van a ser ¿qué cosa? Obviamente, como decía hace rato, agudos. ¿Por qué? Cualquiera de ellas va a pedir mayor de 0 grados, pero menor de 90. Entonces, nosotros podemos designar aquí con el ángulo alfa y aquí con el ángulo θ. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una conclusión de este triángulo rectángulo debe ser de que si esto vale 90, ¿cuánto sumarán estos dos? ¿Cuánto valdrán alfa y beta? La suma de estos dos. Muy bien, 90 grados. Entonces, podemos ir poniendo por este lado de que alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Y esa conclusión nos va a servir más adelante para poder tener otro tipo de conceptos, ¿no? De razones trigonométricas complementarias. Muy bien, otra conclusión, ¿cuál sería? Yo siempre he dicho, ¿no? Si hablamos de un triángulo rectángulo, ¿a quién evocamos? ¿A cuál de los matemáticos famosos? ¿Quién me dice? Perfecto. Al teorema de Pitágoras, efectivamente, el famoso teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice ese famoso teorema? ¿Quién me dice? ¿Alguien se recuerda? A ver, vamos chicos. A ver, señoritas jóvenes. Más fuerte. Perfecto, muy bien. Yo pensé que se habían olvidado. Está bien, ¿no? La mente está fresca, claro. Como son jóvenes, de todas maneras. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Lo que ustedes me han dicho. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿quién me han dicho? Ajá, muy bien. Al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Entonces,
Y si lo reemplazamos ya con sus valores que tenemos acá, ¿cómo quedaría? A ver, la hipotenusa vale b, muy bien. Entonces sería aquí b al cuadrado. Igual aquí a cateto al cuadrado. Entonces, en este caso sería a al cuadrado más el otro cateto. En este caso sería c al cuadrado. Muy bien, entonces este teoremita lo encerramos en una nube de Q, ¿no? Ahí está, perfecto. Muy bien. Esto sería un concepto también previo para poder nosotros desarrollar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Yo pienso que todo está claro. Normalmente estamos recordando temas que habíamos hecho algunas, ¿no?, en geometría. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar directamente ¿a qué cosa? A las razones trigonométricas, porque aquí está la cosa, justo, y quiero llegar ahí. ¿Qué cosa es una razón trigonométrica? Muy bien, ¿ya han tomado nota? Vamos a despejar la pizarra, entonces, borramos, ya, de todas maneras borramos, a ver, también estas, borramos ya todo, el teorema de Pitágoras. A ver, hace rato ya habíamos visto qué cosa es una razón y ya me han dado la respuesta. ¿Qué cosa es una razón? Pero ¿qué cosa es una razón trigonométrica? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué será una razón trigonométrica? Obviamente va a ser también una comparación de dos cantidades, pero ya ¿en qué tipo de triángulo les había dicho? En el triángulo rectángulo, efectivamente. Entonces, nuestro triángulo rectángulo va a tener esta forma, de todas maneras, va a tener esta forma, ¿ya? Entonces, nos vamos a plantear lo siguiente. Una vez más, C el triángulo ABC, ya C el triángulo ABC. Y, como decía, la parte del centro siempre va a representar al ángulo recto de nuestro triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando se quiere hablar de razones trigonométricas, ya vamos a nosotros elegir uno de los ángulos acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero sacar la razón trigonométrica del ángulo θ, ¿qué hacemos? ¿Qué debo tomar en cuenta? Entonces, si yo me fijo en θ, vamos a sacar un ratito, por ejemplo, aquí alfa, ¿no? Lo dejamos por ahí, alfita. Entonces, si yo quiero sacar la razón trigonométrica del ángulo θ, entonces yo voy a tener un concepto fundamental acá. Debo tener yo acá por ejemplo, tenemos dos catetos, pero este cateto, ¿cómo se va a llamar? Ya que es de θ, va a ser el cateto opuesto, ¿ya? Y el que está pegadito a ese ángulo se va a llamar cateto adyacente. No dejan de ser catetos, pero ya tienen nombres especiales en función del ángulo θ. Y obviamente B siempre va a ser la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué yo hago este hincapié, chicos? Por lo siguiente. Miren, ¿qué pasa si yo... ¿no? Ahí está, ¿eh? Más clarito. ¿De acuerdo? Entonces, es muy fundamental saber esto. Cateto opuesto, cateto adyacente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber las razones trigonométricas de ambos? ¿Quedarán estos catetos en el mismo lugar? Ya no. Entonces, si digo razón trigonométrica del ángulo alfa, su cateto opuesto no es este. ¿Quién va a ser? Efectivamente, esto va a ser el cateto opuesto, este de acá. En este caso sería A, ¿no? Entonces la flechita también ya cambiaría por acá, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces es muy importante manejar la flechita. Y el cateto adyacente sería esa de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas famosas razones trigonométricas?
Y creo que ya lo sabemos, esto por cultura general, ¿no? ¿Cuáles eran? Las 6, precisamente. A ver, vamos a ver, ¿cuál es una de ellas? Seno, el famoso seno. ¿Y el seno a qué sería igual? Para eso yo quiero referirme, y siempre lo he utilizado como un recurso, y bueno, me ha funcionado hasta ahora, ¿no? Yo hablaba, y justo verdecito, ¿no? ¿Cómo se llama esa hoja sagrada de los incas? ¿Quién me dice? No, ¿cómo va a ser eso? No, no. La coca, efectivamente. La coca. Coca. ¿Y la coca qué tiene que ver acá? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque miren, una de las razones trigonométricas tiene el nombre de seno. ¿Cómo es eso? Sí, seno, o sea, no es una ofensa, por si acaso, es seno. Entonces, ahí está, una de ellas. La otra es el coseno. La otra, tangente. El otro, cotangente. La siguiente es la secante y finalmente cosecante. ¿Ven? Son 6. Entonces, al igual que hemos visto hace ratitos, ¿no? Las 6 razones que hemos formado en un triángulo cualquiera, en este triángulo rectángulo, esas 6 razones que vamos a formar ya tienen nombres específicos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, tampoco vamos a designarlo por designar, tenemos que saber efectivamente cómo es que se forman cada una de ellas, y aquí es igual. Entonces, si nosotros queremos sacar cualquiera de ellas, por ejemplo el seno, tenemos que sacar el seno de alguien. No es que seno nada más. No, 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 mucho cuidado. ¿Y tiene que ser seno de quién? Precisamente de estos ángulos agudos, de cualquiera de ellas. Tenemos que hacerlo por partes, o sea, tiene que ser seno de teta o seno de alfa. A ver, ¿cuál está mejor? Cualquiera. Empezamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero sacar el seno de teta, del ángulo teta, tiene que ser así, tiene que ser el ángulo teta en este caso. Entonces, miren, para hacerlo un poquito más simple, esto tiene una abreviatura, ¿de acuerdo? Se abrevia. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo con este material para poderte explicar un poquito más amplio, para que tú puedas ver de qué se trata todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un poquito más a este lado, vamos a simplificarlo para poderlo hacer ya de manera completita, todas las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, igual vamos a seguir trabajando con el triángulo rectángulo ABC. Lo voy a poner un poquito más aquí al costadito para poder trabajar tranquilamente. Entonces la pizarrita también no nos ayuda, es un poquito, está muy pequeñito, ¿no? Entonces aquí vamos a seguir acá. Tenemos nuestro triángulo rectángulo ABC. Aquí está el ángulo A, B, C. Muy bien. Luego tenemos AB, se opone el lado B, a la A, que se opone también el lado A, y a la C se opone el lado C. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hallar el seno del ángulo teta? Entonces pondría aquí el símbolo nomás, ¿ya? Vamos a ponerlo la abreviatura, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ojo, chicos, este ángulo yo puedo poner acá o acá, depende. ¿Dónde quieren ponerlo? Empezamos, para que sea un poquito más fácil. Ahí está. Entonces, aquí vamos poniendo el seno de teta, ¿de acuerdo? Va a ser igual coseno de teta, ya estoy poniendo las abreviaturas, tangente de teta, cotangente
de teta, secante de teta y cosecante de teta. ¿Ok? Muy bien, entonces observen bien la manera de cómo se abrevian las 6 razones trigonométricas. Muy bien. Y otro adelanto es ¿qué cosa? De que cada una de ellas va a ser igual a una división, o sea, eso ya lo habíamos explicado al inicio. Entonces yo voy adelantando esta división, ¿de acuerdo? A ver qué sorpresas vamos a tener luego. Muy bien, entonces chicos, lo que les decía, algo fundamental que no deben de olvidarse. Si yo tengo el ángulo teta, va a tener un cateto opuesto. ¿Cuál es? El opuesto es el que está a tu frente, no el que está a tu lado, ¿sí o no? Entonces, el opuesto, ¿aquí quién es? El lado C. El lado C. Ahí está. ¿Ven? ¿Y quién está a su ladito? ¿Qué cateto está a su lado? Su adyacente. Ah, ya. Entonces, ya no voy a estar escribiendo cateto, no tiene ganas, ¿no? Simplemente acá, cateto opuesto, co. Luego viene cateto adyacente. Ok, perfecto. ¿Y la B qué cosa es? Muy bien, la hipotenusa. Y ustedes saben que en todo triángulo rectángulo, el lado más grande, el lado mayor, ¿quién va a ser? Siempre, esa palabrita, siempre va a ser la hipotenusa. Siempre va a ser la hipotenusa. Muy bien, ahora sí, pues. Y alguien dirá, ¿y la coca para qué está? Vamos a tomar un matecito de coca, ¿qué cosa? Bueno, al final de la clase, de todas maneras, nuestro mate de coca. Miren, ¿el seno a qué es igual? El seno es igual. ¿Con qué sílaba empieza la coca? Co. Ah, ¿qué significa co? Aquí está. Cateto opuesto. Muy bien, entonces el seno va a ser igual al cateto opuesto. ¿Sobre quién? Sobre algo tiene que ser. Sobre la hipotenusa. Ajá. Hipotenusa. El coseno. Ah, para el coseno empleamos la otra sílaba de esta hoja sagrada, o sea, la K. ¿Qué significa K? Cateto adyacente. Ah, muy bien. Entonces, el coseno va a ser igual al cateto adyacente. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Muy bien. Sobre la hipotenusa. Ok. ¿Y tangente? Es más simple. El tangente es igual a K, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Facilito, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Ahora, a partir de la cotangente, ya estos valores se van invirtiendo. ¿Cómo así? Es que cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, capo. ¿Sí? Entonces así va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ok? Ya está. ¿Y la secante? Ah, la secante va a ser, como dije ya, a la inversa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Sobre cateto adyacente. Y finalmente, la cosecante va a ser igual a, ¿qué nos falta? El otro cateto. El cateto, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Sobre el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, cabe aclarar de que esta palabrita coca, ¿en qué nos va a servir? En respetar el orden. A veces muchos confunden, chicos, para el seno el cateto adyacente con el cateto opuesto. Es por eso simplemente. Pero si se van a recordar de esta palabrita, yo creo que no vamos a tener ningún problema. ¿Ahí queda esto? No. Como ya sabemos
las razones, ¿no? Cómo están formadas. Simplemente entonces aquí nosotros vamos a asignar, ¿qué cosa? Los valores de cada uno de los lados del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo será? ¿Cómo será seno de teta entonces? ¿Va a ser igual a qué cosa? A ver chicos, vamos. Cateto opuesto. Ajá, perfecto. ¿Pero cuánto vale el cateto opuesto? C. Muy bien. O sea, vale C. ¿Sobre quién? La hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? B. Muy bien. C sobre B. Correcto. Ahora vamos al coseno. Coseno vale, dice, cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? La A. Muy bien. ¿Y la hipotenusa? B. Correcto. O sea, A sobre B. Muy bien. La tangente, ¿qué es igual? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, C sobre A. C sobre A. Y la cotangente es a la inversa, o sea, adyacente sobre opuesto, en este caso sería A sobre C. Secante, hipotenusa, en este caso que es B sobre cateto adyacente, en este caso sería A, B sobre A. Y finalmente, la cosecante va a ser igual a hipotenusa, en este caso B sobre cateto opuesto, sería en este caso la C. Miren. Si se dan cuenta en esta parte, jóvenes señoritas, ¿qué sucede? Lo siguiente. Miren, ¿qué pasa con estos valores? Algo curioso, ¿no? Mira, estos valores del seno y del cosecante de teta. Aquí es C sobre B y aquí es B sobre C. Son inversas, ¿cierto? Es como tener 3 cuartos y abajo, ¿cuánto? 4 tercios, ¿sí o no? Entonces, también ese concepto lo vamos a utilizar en algún momento, ¿ya? Así es que ya me voy adelantando. Entonces, miren, ya podemos hacer esta pequeña relación también, chicos, para que más o menos ya lo tengan en cuenta, porque esto también lo vamos a utilizar posteriormente, ¿ya? Estos valores, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Alguien se han dado cuenta de esto, no, chicos? Claro, es evidente esto, ¿no? Desde acá también, ¿ve? Vamos a ver. Lo mismo pasa con coseno y secante, ¿sí o no? ¿Sí? Lo mismo pasa, ¿eh? Y también pasa lo mismo con los valores de la tangente y la cotangente. ¿Muy bien? Ok, entonces, como pueden observar, tenemos ahora sí las 6 razones trigonométricas, en este caso del ángulo θ. ¿De acuerdo? Entonces, miren, a ver, yo quiero plantearles un pequeño reto para completar, a ver si por ahí me están entendiendo, ¿no? Porque, ¿de qué sirve? Yo hago todo esto, al final no me están captando nada. Muy bien, a ver, un pequeño retito, a ver, chicos. Ya tomaron nota, ¿no? Muy bien. Entonces, apagamos la pizarra. Muy bien. Listo. También nos vamos a deshacer de todo esto de papel. ¿Ya? Nos vamos. Ok. Ya, también. A ver, la coquita que nos siga acompañando. ¿Ya? Muy bien. A ver. ¿Cuál es el pequeño reto? En todo caso, lo que quiero proponerles a cada uno de ustedes es lo siguiente. Les voy a dar un pequeño triángulo rectángulo para que ustedes lo puedan determinar las 6 razones trigonométricas. Pero no precisamente como ya habíamos hablado con ABC. Por ejemplo, yo te voy a poner este triángulo rectángulo, lo cual lo vas a graficar, ¿ya? Yo lo voy a poner de esta forma, ¿ve? Así, ¿ya? Que digo, sea el triángulo rectángulo MPR, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí será
M, P y R. ¿Ya? Y yo, a propósito, por ejemplo, yo voy a poner otros valores a los catetos. Por ejemplo, aquí voy a poner la A. Estoy diciendo más o menos para que vean que no siempre podemos trabajar con A, B, C. Aquí, por ejemplo, te voy a poner que le parece una S minúscula, y aquí, por ejemplo, una X. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hallar nosotros ¿cuántas razones trigonométricas? 6, efectivamente, las 6. ¿Cómo haremos? ¿Ya? Mientras van pensando, yo voy poniendo al otro ladito lo que queremos al final. Seno, en este caso, va a ser chicos de alfa. ¿Ya? Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Y como verán también, cada una de ellas va a ser igual a ¿qué cosa? Eso ya saben, a una división. Entonces ya vamos adelantando la regla. Me imagino que ya lo están terminando, ¿sí o no, chicos? Es bien facilito, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es solamente escucharlos, ¿no? Pero algunos de repente están diciendo, pero ¿cómo es eso? Ahora, ¿qué hacemos? El ángulo está en la parte de arriba, del antes estaba abajo, y el triángulo está un poco movido. Es algo curioso. Cuando, por ejemplo, a los alumnos se les dice, a ver, dibújame un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que hacen? Hacen cualquier triángulo, ¿ya? Y bueno, supuestamente lo sombrean, ya, ángulo recto. No es así. A veces tenemos los recursos a nuestro alcance y no los sabemos utilizar. Por ejemplo, esto es un triángulo rectángulo por el ángulo recto. Y miren, yo lo puedo utilizar en cualquier posición, donde sea. Y siempre va a tener dos ángulos opuestos, o dos ángulos agudos, obviamente, para cada uno. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un recurso muy importante. Estos instrumentos son de dibujo, las famosas escuadras. Ustedes tienen eso. Pero al momento de querer graficar un triángulo rectángulo, ¿qué hacen? Utilizan solamente la regla lineal y están buscando cómo lo hago 90 grados. Ahora, ¿pueden utilizar el transportador para medir los 90 grados? Por supuesto, pero te vas a demorar. Pero sin embargo, ¿yo qué cosa puedo hacer? ¿Ustedes qué pueden hacer, por ejemplo, para poder utilizar esta regla como la que cuento? Su triángulo rectángulo puede ser en cualquier posición, ¿eh? Ahí está. Rapidito, chicos, ¿ven? Así. Ahí están los 90 grados. No necesitas estar midiendo nada. Y miren, a veces, como dice la canción, morir de sed teniendo tanta agua. Y algunos grafican mal teniendo su triángulo rectángulo. Espero brillar el espacio, ¿ok? Entonces, muy bien, seguimos. Ahora sí me van a gritar. Pero, para hacer un pequeño recuento, miren, tengo el ángulo alfa, ya sé del famoso foca. Al final, de repente lo van a hacer siquiera sin ver la flechita. Pero miren, para mí va a ser fundamental ubicar qué cosa. Ahí está, muy bien. ¿Qué cosa le han dicho? Cateto opuesto. El cateto opuesto, está acá el cateto opuesto. Oh, este es el cateto opuesto de quién? Del ángulo alfa. Entonces el otro, ¿qué cosa será el otro cateto? Va a ser efectivamente cateto adyacente y, como siempre hemos dicho, la hipotenusa, en este caso, va a ser la X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿saben? ¿Quién me dicta a qué es igual el seno de alfa? Pues olviden, cocas, claro. Entonces, cateto opuesto efectivamente sobre hipotenusa, pero ya no vamos a poner no vamos a escribir, sino ya vamos directo a qué cosa, a los valores, precisamente. Cateto opuesto, A. Hipotenusa, claro, X, muy bien, correcto. A ver, usted jovencito, coseno que es igual. Ajá, claro. Adyacente sobre hipotenusa, en este caso sería S sobre
X. A ver, usted, señorita. Tangente que es igual, tangente de alfa. A ver, miren. Ah, coca, claro, coca. Entonces simplemente A sobre S. A sobre S. Y los que ya no quieren perder el tiempo, simplemente a partir de aquí, ¿qué cosa ha pasado? Se invirtieron los valores. Entonces, cotangente será S sobre A, secante será X sobre S, y finalmente cosecante será X sobre A. Entonces, los que ya han hecho de esa manera, punto a su favor. Claro, tiene que ser así. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de repente, jóvenes estudiantes? Clarísimo, ¿sí? Muy bien. Para puntitos, te voy a dar, ahora sí, y con esto terminamos, porque ya en la próxima clase vamos a hacer ejercicios y ya problemitas, ¿no? Teniendo como base la teoría que les estoy proporcionando. Muy bien, a ver, les quiero proponer algo. Ya, esto lo sacamos, chicos, ya lo sacamos. Ya sacamos esto. Y lo que les quiero proponer es esto. Calcular, vamos a ponerle como ejemplo 1 acá, para que quede bonito. Ya, ejemplo 1, ¿ya? Esto sí vamos a poner valores numéricos, ¿ok? Ejemplo 1, muy bien. Dice, calcular en este caso, las razones trigonométricas RT, vamos a poner, ¿ya? Del ángulo alfa en la siguiente figura. Obviamente, si queremos sacar las razones trigonométricas, nuestra figura será ¿qué cosa? Claro, el triángulo rectángulo. Y aquí está mi famosa figura. Ahí está. ¿No? Y alfa lo voy a poner incluso acá. ¿Ya? Ahí lo voy a poner. Dirán, profesor, pero eso no vale. No, eso no tiene nada que ver. ¿Ya? A ver, 4. Ahí está la figura. Te voy a poner, a ver, aquí vamos a poner el valor de 2. Y acá el valor de 3. Ok, ¿está bien? Muy bien. Para aprovechar, mira lo que hemos hecho, como queremos las 6 razones trigonométricas de alfa, entonces las mismas van a ser, ¿no? Entonces lo que vamos a borrar son estos valores, ¿de acuerdo? Para ganar tiempo. A ver, ¿a qué va a ser igual el seno, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Seguimos con las flechitas? Ya no hacemos, ¿o es necesario todavía? Puede ser. A ver, primero hay que identificar eso para que sea más fácil, porque con la práctica, jóvenes, señoritas, ustedes lo van a hacer ya sin estar utilizando el famoso coco, sin estar poniendo, pero ahora lo hay que ir poniendo todavía, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál será el cateto opuesto, chicos, acá? De algo. Si hablamos de valores. ¿El 3? ¿El 2? ¿O esta parte que no tiene? Y dirán, ¿eso por qué no tiene? ¿Cuánto vale? Ah, espérense un ratito. Claro, ¿cuánto? El 2. Este es el cateto opuesto. Porque la flechita vendría acá. Yo no lo voy a poner. Está cansada la flechita. Luego, ¿cuál es el cateto adyacente? 3. ¿Cómo que 3? No. ¿Cuál es el otro cateto? Este, claro, pues este. Esto va a ser el cateto adyacente. Y finalmente, la hipotenusa. Ojo, la última vez que utilizamos estas, ¿no? A la próxima vamos a estar poniendo estas cositas. Ya tienen que practicar también. Muy bien. A ver, ¿quién me dice? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual el seno del ángulo alfa? ¿Cómo se llama? Ah, claro. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, 2 sobre 3. Perfecto, muy bien. 2 sobre 3. O sea, 2 tercios.
Sí, 2/3, precisamente. Coseno. ¿Coseno es igual? Claro, la segunda sílaba, no te olvides de coca. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Pero cuánto vale el cateto adyacente? No hay valor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo inventamos o qué lo hacemos? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto creen que valga este cateto adyacente? ¿O cómo lo podemos hallar? ¿O a quién le llamamos? Claro, muy bien, perfecto, claro, pues tenemos que utilizar ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras, precisamente. Muy bien, ya te has ganado un punto, de todas maneras. A ver, vamos por acá. Aquí tenemos un pequeño espacio, miren chicos. Vamos a utilizar ¿qué cosa? El famoso teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Y qué cosa decía el teorema de Pitágoras? Por eso hemos recordado el teorema de Pitágoras, no era por otra cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a poner. El teorema de Pitágoras dice ¿qué cosa? De que la hipotenusa al cuadrado, ¿no? En este caso sería h al cuadrado, ¿va a ser igual a quién? ¿Con qué tiene de acá? Bueno, empezamos con cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, ¿no? Ese es el teorema de Pitágoras. A ver, reemplazamos valores, chicos. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 3. Muy bien, ¿vale? 3. Será 3 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? No sabemos. Entonces yo lo puedo poner, si no sabemos, por ejemplo, ¿qué valor le damos, chicos? A ver, dime. Ya, la x. Ya, muy bien. Entonces aquí lo ponemos, será x al cuadrado. Más. Cateto opuesto, sí tenemos el valor, vale 2, ¿no? 2 al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3, 9, perfecto. X al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. ¿Qué pasa con el 4? Pasa a restar, muy bien. Entonces en la resta, ¿cuánto sería? 9 menos 4, ¿cuánto va a ser? 9 menos 4 va a ser igual a x al cuadrado. Muy bien, 5. X al cuadrado, 5. Pero yo quiero solamente el valor de x, no quiero el valor así como está x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con el cuadrado? Eso, pasa como raíz. Entonces sería aquí, raíz cuadrada de 5 va a ser igual a x. Muy bien, entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos ya el valor de x. Entonces, ¿cuánto vale nuestro cateto adyacente, chicos? Muy bien, raíz cuadrada de 5. Ok. Ahora, si podemos completar ya nuestras razones trigonométricas, por supuesto. A ver, entonces nos quedamos en seno. Seno era 2/3. Y coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería raíz cuadrada de 5 sobre 3. ¿Ok? Muy bien. Tangente, claro, poca. 2 sobre raíz cuadrada de 5. Y a partir de aquí ya les he dicho, rapidito, cotangente, raíz cuadrada de 5 sobre 2. ¿Sí? Secante, muy bien, 3 sobre raíz cuadrada de 5. Y finalmente, cosecante, 3 sobre 2. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos tratado de recordar, jóvenes estudiantes, señoritas, el tema de razones trigonométricas de un ángulo. Entonces, con esta parte desarrollada yo me despido. Será hasta la próxima clase. Y no se olviden, quédate en casa y lávate las manos. Muy bien, chicos, cuídense. Hasta luego.